En este video vamos a seguir trabajando con las divisiones. Sin embargo, no vamos a trabajar con las divisiones con las que veníamos acostumbrados, en las que por ejemplo teníamos un dividendo, no sé, de 4 cifras y el divisor era de una cifra, o para hacerlo un poco más difícil, dividido 3, de una cifra. En este caso las divisiones ya sabemos cómo resolverlas, pero ¿qué pasa cuando tenemos divisiones en las que el divisor, por ejemplo una cortita, digamos 72 dividido 22? ¿Qué pasa cuando tenemos divisiones en las que el divisor es un número que tiene más de una cifra? La situación cambia un poco. Entonces en este video lo que vamos a ver es divisiones cuando el divisor tiene más de una cifra. Y vamos a ver cómo trabajar con estas divisiones. Ya que estamos con este ejemplo, es el que vamos a resolver. Vamos a hacer entonces 72 dividido 22. Y ahora bien, la primera pregunta, o sea, primero tomamos todo el número. El divisor lo tomamos siempre todo entero, lo agarramos siempre entero. Y vemos cuántas veces entra el 22, por ejemplo, en el número 7. Vamos a comprobar que el 22 no entra nunca en el número 7. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cuántas veces entra en el número 72. Es decir, si trabajamos con dos cifras, tenemos que ver cuántas veces entra en el primer número de 2 cifras. En este caso es una división sencilla, porque son 2 números de 2 cifras. Pero la situación cambiaría cuando trabajemos con más cifras. Entonces, como les decía, la pregunta es ¿cuántas veces entra el 22 en el 72? La forma de ver eso es probando. A medida que vayamos trabajando con las divisiones, multiplicaciones y demás, vamos a ir ganando mucha más práctica y tal vez no sea necesario ir probando tanto, o al probar podamos conseguirlo rápido los resultados. En este caso vamos a probar, por ejemplo, por qué número podemos, o mejor dicho, cuántas veces entra el 22 en el 72. Por simple intuición nos puede parecer que sea 22 entre 3 veces, es decir, 22 por 3, o puede ser que entre 4 veces, 22 por 4. Cualquiera de estas intuiciones es válida, lo único que podemos hacer es probarlas. Hacemos 22 por 3, 3 por 2, 6, y 3 por 2, 6, nos da 66, y 22 por 4 nos da 88. Fíjense entonces que por 4 nos pasamos de 72. Nosotros no tenemos que pasarnos de 72. Y como llegamos a 88, nos pasamos, lo descartamos. El anterior, que era por 3, llegamos a 66. Es decir, que la cantidad de veces que el 22 entra en el 72 es 3. Es decir, que el resultado va a ser 3. Y multiplicamos. 3 por 22, como dijimos, es 66. Esto lo restamos y nos queda. Bueno, vamos a restar. Este se queda en 6, este se queda en 12. 12 menos 6 es igual a 6, y 6 menos 6 es 0, y la cuenta termina con 6 de resto. Es decir, que 72 dividido 22 es igual a 3 y 6 de resto. Estas divisiones se valen mucho de las multiplicaciones, como pueden ver, de multiplicaciones por números bastante grandes.
Por eso es tan importante mantener a todos los contenidos y a todos los temas de matemática unidos en una misma forma, en una misma cabeza, en un mismo saber. Conocer todo, todo siempre se relaciona. Entonces, veamos que sin ir más lejos en esta división utilizamos multiplicaciones, restas y demás. Vamos a ver otro ejemplo, un poco más largo, para ver cómo seguir trabajando de esta forma. Supongamos que tenemos, vamos a decir, 33.529. Vamos a hacerlo dividido 31. Nuevamente, entonces, como dijimos anteriormente, lo que tenemos que ver, tomamos todo el divisor y vemos cuántas veces entra en el primer número de dos cifras que encontremos, es decir, en el 33. ¿Cuántas veces entra el 31 en el 33? Creo que la respuesta es más que clara, que entra solo una vez. Hacemos entonces, si no lo ven, lo comprobamos. Hacemos 31 por 1 es igual a 31, y 31 por 2 es igual a 62. Claramente el 62 se nos pasa del 33 que acabo de subrayar. Es decir, que el que nos sirve, el número que nos sirve a nosotros, es el 1. Claro que 31 por 1, entonces, es igual a 31. Y esto lo restamos. Nos queda 33 menos 31 igual a 2. Y como venimos trabajando siempre en todas las divisiones, lo que hacemos ahora es bajar el 5 este. Voy a usar otro color para no confundir. Bajamos el 5 y nos preguntamos, ¿cuántas veces entra el 31 en el 25? La respuesta está más que clara también. Si hacemos 31 por 1, nos da 31. Es decir, nos pasamos del 25. Es decir, que el 31 entra 0 veces en el 25. 31 por 0 es igual 0. Esto lo restamos y nos queda nuevamente el 25. Estos pasos, a medida que vayamos practicando, que vayamos aprendiendo un poco más las divisiones y practicando más que nada, ya los vamos a saltear directamente. Ya vamos a darnos cuenta que tenemos que bajar el mismo número y colocar un 0. Pero hasta que no estemos bien familiarizados, esta forma es muy práctica. Bajamos el 2 y vemos, ahora nos quedan números más grandes. ¿Cuántas veces entra el 31 en el número 252? Y nuevamente, para comprobar esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar con la simple intuición. Yo voy a usar tres valores. Por ejemplo, 31 por 7, voy a hacer 31 por 8 y voy a hacer 31 por 9. Tengo la intuición de que alguno de estos tres me va a servir, se va a acercar al 252. Más que nada teniendo en cuenta que 31 por 10 es igual a 310. Un número que se pasa, si bien se pasa al 252, no se pasa por tanto. Entonces, o 9, o 8, o 7, estoy seguro que se va a acercar. Pero bien, hacemos 31 por 7, 7 por 1, 7, 7 por 3, 21. No nos pasamos, por ahora no lo descartamos. 31 por 8, 8 por 1, 8, 8 por 3, 24. Se nos acerca todavía más que el 217, por lo que ya descartamos la multiplicación por 7. Ya vemos que el 31 entra 8 veces
en el 252. Y hacemos 31 por 9, 9 por 1, 9, y 9 por 3, 27. Y acá, con el 279, nos pasamos del 252, también lo descartamos. Es decir, que el ganador de estos tres es el 8. Es decir, que el 31 entra 8 veces en el 252. Entonces hacemos 31 por 8, como vimos anteriormente, es 248, y esto lo restamos. 252 menos 248 es 4. Esto nos queda 4, 0, 0 acá. Y por último nos falta bajar el 9. Bajamos el 9. Nos queda 49. Ya el último tramo de la cuenta. Fíjense que esta es una cuenta larga, nos lleva mucho tiempo, pero no deja de ser algo mecánico, algo que lo vamos resolviendo siempre de la misma manera, lo que nos ayuda también a la práctica. Pero bien, no quiero irme por las ramas. La pregunta es exactamente la misma. ¿Cuántas veces entra el 31 en el número 49? Anteriormente vimos que 31 por 1 es igual a 31 y que 31 por 2 es igual a 62. Nuevamente descartamos por 2 y nos quedamos con la multiplicación por 1, es decir, que el 31 entra solo una vez en el número 49. Borro esto, ya estamos terminando. 31 por 1 es igual a 31. Voy a bajar acá para seguir trabajando con más lugar. Esto lo restamos y nos queda 18. El último número es 18. Es decir, que el resultado, fíjense que ya no podemos seguir trabajando más. 31 no entra ninguna vez en el 18, entonces no podemos seguir trabajando más. El resultado de, voy a copiarlo acá, 33.529 dividido 31 es igual a, voy a hacer con otro color, acá, a ver, vamos a usar el naranja, es igual a 1081 y 18 de resto. Y de esta forma se resuelve cualquier división con un divisor que tenga más de dos cifras, más de una cifra. Si fuesen 3 cifras, por ejemplo, no quiero extenderme mucho más, pero supongamos que acá tenemos un 8. Lo que tenemos que hacer, lo único que cambia, es ver cuántas veces entra el 318 en el número de 3 cifras que primero formemos. Pero como estamos trabajando con 2 cifras, lo trabajamos de esta forma.